Usted que es madridista, ¿tiene opinión de un periodista llamado, que nunca hemos hablado de él en esta sección, el señor Calabres? La verdad que no. Sin más, sinceramente, no. Pues le cuento, el señor Calabres era básicamente, inicialmente, era el periodista que tenía el señor Pedro J. Ramírez en El Español para ser como enlace al florentinismo. Era el enlace al florentinismo, le zurraba mucho a Tebas. Creo que el señor Javier Tebas tuiteó, eres el espía de Florentino en El Español. Bueno, se metían ahí un poco entre ellos. Fue ascendiendo. Ahora está de subdirector del Español y ahora está de tertuliano en programas de Mediaset, entre ellos en Horizonte. A ver, aparece con cierta frecuencia, y ya digo, la ha nombrado subdirector. Y tengo que decir que la semana pasada me demostró que ya se le puede considerar el discípulo oficial del pedrojotismo. Sabe usted que Pedro J en su momento tuvo dos... Ya sé por dónde va. Sí. Antes tenía, digamos, más que discípulos, tenía sus adjuntos, pero que eran de una generación, ¿no? Que eran Alfonso Rojo y Melchor Miralles, ¿no? Eran los dos grandes adjuntos que tenía Pedro J. Ramírez. Luego estuvo el señor Casimiro García Vadillo, pero esto ahí también eran como de su quinta, ¿no? De su equipo, aunque era un poco más joven el señor Casimiro. Luego sí tuvo un discípulo, que es Eduardo Inda, y se fue el gran discípulo de Pedro J. Ramírez, pero luego se independizó y está ahí en OK Diario. Y entonces es el nuevo discípulo, que es eso, Calabres. Lo digo porque hacía tiempo que no veía un caso de pedrojotismo tan sorprendente y tan llamativo vía Twitter. Pero, ¿sabes que no entiendo lo que es el pedrojotismo? El pedrojotismo es la habilidad de decir sin decir. Y que, por tanto, no te puedan demandar porque tú no has dicho nada. Has dejado la insinuación. Voy a poner un ejemplo inofensivo, pero que me divierte mucho de hace muchos años, que es el día que prohibieron los toros en Cataluña. Sabe que usted que en el Parlamento de Cataluña se prohibieron los toros en un momento determinado. Ellos dicen que por defender los animales puede ser, pero también otros piensan que quizá porque no les gustaba mucho la fiesta nacional. El caso es que la portada que hizo el señor Pedro J. Ramírez pasó la historia porque mientras que todos sacaban al torero catalán que estaba en el público llorando, en el caso del Mundo puso esta portada. Triunfaron los animales. Eso es. Triunfaron los animales. Y el entonces presidente de la Generalitat, que era el señor Montilla, y el entonces vicepresidente, que era el señor Carlos Rovira, de Esquerra Republicana entonces. Esa fue la portada. Y, claro, cuando le preguntaron al señor Pedro J. Ramírez de esa portada de él, y dice, ¿qué pasa? Entonces, recuerdo, por ejemplo, cuando se lo preguntó al señor Évole. ¿Y esta portada no puede ser también una simplificación o una provocación? Triunfaron los animales. Pero vamos a ver, pero se refiere al debate de los derechos del toro. Hombre, hay que poner el subtítulo también. Estoy convencido de la bondad de poner este titular y poner esta foto encima. Pero vamos a ver. Vamos, es de una bondad absoluta. Si no estuviera el subtítulo ahí bien claro. Pero Jota. Ese es el pedrojotismo. que está algo personalizado. Yo creo que digamos que ha habido dos grandes portadistas que todavía no han sido superados, el señor Anson con sus fotomontajes de poner y el señor Pedro J con el pedrojotismo. Son, digamos, los dos. ¿Por qué es Pero me encanta porque sobre todo como que, pero hombre, no, pero cómo, a ver, es por eso, pero ¿cómo voy a decirlo? Hombre, por favor. Se le ocurre pensar, ¿verdad? Bien. Le cuento qué pasó la semana pasada para el que no lo sepa. El señor Pablo Fernández, que era el líder de Podemos en Castilla y León, actualmente ocupa el cargo de secretario de organización de Podemos. En los partidos de progresistas, generalmente el cargo de secretario de organización es muy importante. En la práctica yo creo que es un cargo nominal. Quiero decir, Podemos en el fondo, sabe usted que tiene un líder espiritual que sigue siendo el fundador, una líder ejecutiva que es la señora Yone Belarra y una cara visible que es Irene Montero, eurodiputada, y pues Fernández pues es uno que hay por allí que le invitan en el programa de Nacho Abad, que es básicamente, es el portavoz de Podemos en el programa de Nacho Abad, es básicamente, aunque sea secretario de organización. Bueno, el otro día se metió mucho con el Español y usó argumentos de, el Español, de Pedro J. Ramírez, el del 11M y tal. A ver si tengo por aquí el tuit que inició todo. Bueno, no encuentro. Entonces, podría responder el señor Pedro J. Ramírez, que es el director, pero decidió dejar que respondiera el discípulo, ¿no? Entonces, esto es lo que puso
el señor secretario de Organización de Podemos. Hay medios como El Español que no dan ninguna garantía de verosimilitud. Lo dirige Pedro J., que años después todavía sigue aferrado al bulo de que el 11M fue obra de ETA. Bueno, por cierto, eso no es cierto, porque Pedro J. Ramírez dirá que él nunca ha dicho que sea ETA, si yo nunca lo he dicho. Porque es cierto, no va a encontrar usted un titular del Mundo en toda su historia que lo diga. Él nunca lo dijo. En todo caso, lo insinuaba, pero que esa es la clave del pedrojotismo. Pero bueno, es muy complejo de explicar desde fuera. Pero si le preguntara, si estuviera con Pedro J diría, a ver, dígame, saquen usted el editorial o el corte en el que yo ya he dicho que el 11M sea obra de ETA. No lo va a encontrar. Pero aquí viene la parte que justifica el tema de que estoy diciendo del... Uy, he borrado lo que no era. Bueno, luego lo buscaré. Que es esto es lo que respondió el señor Calabres. Ojalá más políticos como Ábalos. Qué elegancia, qué dignidad. Me parece un gran ejemplo. Ese es un WhatsApp tuyo, Pablo Fernández, escrito en 2021 y que aparece en el móvil de Koldo García. Koldo y Ábalos se rieron de ti tras leer y compartir el mensaje. No me extraña. Claro, ¿usted qué entiende viendo este mensaje? Hombre, es una forma de exponerle y de menospreciarle, básicamente. No sé por dónde va usted. Está dando a entender que el señor Pablo Fernández era Sí. amigo de Koldo, o como mínimo que le mandó un mensaje a Koldo. Sí, bueno, felicitando a Ábalos. de meterle dentro de la trama, de alguna manera, vamos, Sí. Claro. Está diciendo, mira, se mete conmigo el amigo de Koldo y Ábalos, porque le escribió, dice, ojalá más políticos como Ábalos, qué elegancia, qué Pero dignidad. esto, perdóneme, vamos a ver. Con todo es una cutrada, quiero decir. Ábalos sabemos cuando, lo estuvimos hablando la semana pasada, dónde estaba, en qué posición estaba cuando Pedro Sánchez vuelve al poder. Quiero decir, creo que no va a ser difícil encontrar elogios de gente de la izquierda hacia Ábalos en ese momento, concretamente. Entonces tampoco creo que sea una cosa, en fin, no sé, honestamente, que al final... No, es que la cosa va a mejorar. Bueno, venga, sorpréndame. Pues nada, Porque vamos a por ello. contesta a Pablo Fernández. Uf. Jamás he escrito a Ábalos ni a Koldo, ni siquiera tengo sus teléfonos. En 2021 no sabía ni quién era Koldo. Puedo ir con la cabeza muy alta y mirar a todo el mundo a los ojos. Tú eres subdirector de un medio dirigido por un tipo que, entre otros bulos, sigue diciendo que el 11M Lo hizo ETA. fue obra de ETA. Necesito una respuesta a esto, por favor. Dice, jamás he escrito a Ábalos ni a Koldo, ni siquiera tengo sus teléfonos. En el 21 no sabían ni quién era Koldo, con lo cual dices, oye, ¿no? Eso de que estás diciendo que yo mandaba mensajes felicitándole a Ábalos y a Koldo es mentira. Responde el señor Calabres. Oh, estas cosas me encantan ya. Te dejo aquí tus palabras, Ábalos. No veas, Pablo, cómo se ríen de ti Ábalos y Koldo con tus mensajes. Por cierto, tranquilo, hay otros miembros de Podemos que escribían a Koldo. Un abrazo grande, Pablo. Se lo transmito de tu parte, gracias. Sí, porque me parece un ejemplo. Qué elegancia, qué dignidad. Vamos, increíble. En un mundo como el de la política es excepcional ver a alguien así. Esto no sé hasta qué punto es legal, también se lo digo. Lo que pasa es que es... A mí estas cosas yo siempre lo pienso, ¿eh? Cuando uno dice lo de yo nunca he dicho, yo nunca... Bueno, no sé si esto es un pantallazo por poner o tal, porque también se lo digo, ¿eh? Este pantallazo, o sea, el pantallazo es tal cual. Si usted lo pincha, se puede saber si esto es de... Entiéndeme por dónde voy. Hay Ese pantallazo trampa, puede ser... hay trampa en el pantallazo, pero ahora se la voy a explicar. Porque es que viendo esto este puede ser... pantallazo, lo Sí. que da la impresión es que... si Jorge Calabres estaría aquí, ya no sé por qué dices eso. Bueno, lo que da la impresión es que es un mensaje de Pablo Fernández a Koldo. Y que se lo transmito de tu parte, gracias, es Koldo y es por tanto Pablo Fernández diciéndole eso a Koldo. Esa es la impresión que da viendo esto. La historia es mucho más interesante. Le cuento la historia, porque claro, eso es lo que interpretaba mucha gente, por ejemplo. Vamos a ver qué publicaron algunos digitales a raíz de todo este asunto. Por ejemplo, el periodista digital puso de titular
¡Qué pillada! Como qué pillada. Pablo Fernández Podemos niega haberse mensajeado con Koldo García y Jorge Calaveras le saca un WhatsApp revelador, ¿no? Decía como... Luego, yo creo que hubo por ahí el otro que fue más claro. A ver cuál es. Este molaba más. El de Es Diario, el del señor Benjamín López, que pone... El kiosquero de Podemos, vemos que es un titular muy objetivo, Sí. mandaba mensajes de peloteo a Ábalos vía Koldo. ¡Qué elegancia tiene! ¿Vale? No es correcto. ¿Sabe cuál es la historia? Pablo Fernández coincidía habitualmente con una tertuliana no muy conocida, que también es del programa del señor Nacho Abad, que era muy amiga del señor Ábalos. Pablo Fernández le manda a esa tertuliana, no a Koldo, a esa tertuliana, qué bien ha estado el señor Ábalos en esta entrevista, como me ha encantado, tal. Y esa tertuliana, esa es la que sí tendría aparentemente algún tipo de amistad con Ábalos o Koldo, es la que se lo manda a Koldo. Por tanto, no está mintiendo Pablo Fernández cuando dice yo nunca me he mensajeado con Koldo y Ábalos, porque el mensaje no es a Koldo y a Ábalos, es a una tertuliana del PSOE que va mucho al programa de Nacho Abad, y ella es la que se lo pasó a Koldo y Ábalos. Por eso el señor Pablo Fernández estaba un poco mosqueado con este asunto cuando va al programa del señor Nacho Abad del siguiente día, y pues como que le vemos un poco iracundo. A ver, un segundo, así. Un mensaje. Bueno, lo primero que tengo que decir, Calabrés es un intoxicador y es un manipulador, es un cloaquero puro y duro. Es el ejemplo paradigmático de lo que son las cloacas periodísticas. Este es un mensaje de WhatsApp que yo envío el 20 de septiembre del año 2021 a una periodista. No sé por qué me dice el nombre, pero vamos, luego no me acuerdo de la persona que está en ese programa habitualmente. Yo le digo que efectivamente, que qué elegancia Koldo, un ministro, que un político al que la canta idea, pero no lo sabía ni yo ni nadie, porque este fue en el 20 de septiembre del 2020. Periodista que luego hace una captura de pantalla, se la esté utilizando esa captura Ábalos o con Koldo es contra este pasado que yo hablaba con Koldo o con Ábalos. Yo jamás he hablado con Koldo ni con Ábalos, yo ni siquiera tengo el teléfono ni de Ábalos ni de Koldo. Bien, el periodista digital se va a llevar la oportuna demanda, porque eso es absolutamente incierto, Koldo. Bien, el periodista digital hoy ha escrito, a raíz de la manipulación de Calabrés, que yo escribí a Koldo. Bien, el periodista digital se va a llevar la oportuna demanda, porque eso es absolutamente incierto. ¿Qué me interesa de este audio? Dice, voy a demandar a los digitales que lo han publicado, pero no dice voy a demandar a Calabrés. ¿Por qué no dice voy a demandar a Calabrés? Pedro Jotismo, podemos revisar los mensajes de Calabrés otra vez, que esa es la clave del... Por eso digo que es arte, porque ¿ha dicho acaso en algún momento el señor Calabrés que Pablo Fernández estuviera escribiendo directamente a Koldo? Pues revisemos la literatura. Ojalá más políticos como Ábalos, con elegancia, que dignidad, por ejemplo, es un WhatsApp tuyo, Pablo Fernández, escrito en 2021 y que aparece en el móvil de Koldo García. Por tanto, miente. Yo no estoy diciendo que lo has escrito. Uy, esto es fino, ¿eh? Cuando responde Pablo Fernández, jamás he escrito a Ábalos ni a Koldo, le responde Jorge Calabrés a este mensaje jamás escrito, te dejo aquí tus palabras a Ábalos. No veas, Pablo, cómo se rían de ti Ábalos y Koldo con tus mensajes. Pero él no está diciendo. Por eso, Pablo Fernández no puede decir, Pablo Fernández puede decir, voy a demandar a Calabrés, porque se ha dado cuenta de que Calabrés no lo ha dicho. Entonces se podrá demandar a los digitales, a Es Diario y a Prensa Digital, que creo que ya lo habrán quitado esos titulares. Pero, claro, no a Calabrés, por eso yo lo vi y dije, ¡oh! ¡Qué zorro! Es el pedrojotismo. No sé si es que Calabrés lo ha desarrollado él solo o que viene esto tutelado por el gran jefe. No sé, me parece que incluso lo ha superado, está muy bien hecho y está muy bien medido. Fíjese que le voy a contar una cosa, que a mí
sinceramente, que se líe tanto circo y tanta historia por si escribió a Koldo o no. Bueno, a ver, Koldo era un empresario, es otra historia y claro, relacionarle con Koldo, pues bueno, sería meterle un poco más en la trama. Otra cosa es que escribiera Ábalos. Pero claro, es una metedura de pata de parte de el señor kiosquero. Es una metedura de pata, porque realmente usted bien lo dice. Él nunca ha dicho que le haya escrito. Él nunca le ha dicho que haya escrito, pero claro, es una forma de decirlo realmente. Lo que pasa es que, claro, le entra al trapo perfectamente. Claro, Calabres tiene aquí mucha lo curioso pili, ¿eh? es que si entramos a rascar en el fondo, usted lo ha dicho, pongamos en el fondo, pongamos que Pablo Fernández hubiera mandado un mensaje a Koldo y a Ábalos en el año 2021 diciendo que me ha gustado mucho esta entrevista tuya. Evidentemente no es ningún delito, porque, como usted bien dice, podríamos encontrar 1000 personas que en aquella época decían qué bien nos cae Ábalos, porque hasta que no es detenido Koldo, Ábalos tenía gente que pensaba que tío más honesto, porque no se había publicado, quitando periodistas como Kitty Garat en The Objective, pero se seguía vendiendo la imagen de un tipo muy honesto, para tanto no sea ningún crimen. Pero como lo que gusta decir es, yo no soy amigo de Ábalos y Koldo, yo nunca les conocí, de hecho, si se quiere hilar fino, como comentaba alguno, es cierto que en ese mensaje al periodista le decía, bueno, se lo diré de tu parte, con lo cual él sabía, Pablo Fernández, que cuando estaba dando ese mensaje a esa periodista, pues le iba a acabar llegando a Ábalos. Pero la clave es que le pone la muleta Calabres para que el otro diga, yo nunca he hablado con él, y ponga, pues mira, toma. Y quede como, qué pillada le ha hecho, cuando en el fondo el toma no tiene nada que ver. Usted se da cuenta también que al final lo que queda en todo esto, y si uno no hace el análisis minucioso y pasa de refilón como pasamos todos con nuestro móvil, estamos venga, lo vamos viendo. Al final, el que quiere entender algo va a entenderlo. El que quiere entender el mensaje de Calabres lo va a entender y se va a quedar con eso en la cabeza. Y el que esté muy metido en esto al final estará pensando, pero si este le mandaba mensajes a Koldo, pero si este le escribía, que yo lo he leído, que yo vi un tuit, que no sé qué, que tal, que cual. Y ya está. Entonces, por desgracia, hoy en día, tal y como funciona la información, esta información de redes sociales, estos medios de comunicación, ahora mismo usted puede difundir con más o menos estilo o picardía un bulo o una información falsa y puede conseguir que arraigue si es lo que usted quiere pensar. Pero si el señor Calabres escucharía, pero yo no he difundido ningún bulo. ¿Qué hay falso en lo que yo he dicho? Yo he dicho que en el móvil de Koldo estaba ese mensaje y estaba ese mensaje. Lo entiendo, pero evidentemente es capcioso. Y lo Claro, que quiere la transmitir pregunta está que yo claro. hago, lo que está claro es que aquí había una intencionalidad. Esto estaba planificado. O sea, quiero decir, esto no es Bueno, en un la calentón, misma que en no. la de la portada, que en la portada de Pedro J. Entonces, Claro. usted dice Digo, que está aquí hay claro, que, pero esto está totalmente planificado en voy a hacer, no lo voy a decir, voy a hacer que Pablo Fernández piense que estoy diciendo para que lo desmienta y yo le haga quedar como un mentiroso sin decirlo. Porque si no, Pablo Fernández, eso que acabas de decir, no ha mentido. Ha dicho, yo nunca le escribí y yo nunca le escribí. Pero poniendo esto, va a quedar que estoy haciendo una pillada. Por cierto, Pablo Fernández luego, en el segundo programa, en el que pidió que quería un cara a cara con el señor Calabres, pero eso cada vez me pasó del tema, lo cual, por cierto, me llama la atención. Generalmente, el político no debería querer rebajarse a discutir con un periodista. Aquí sospecho que tiene que ver con la situación en la que se encuentra ese político hasta el punto de decir, bueno, pues nada, me viene bien una gresca con el señor Calabres, a ver si me hacen un poco de caso, pero no lo ha conseguido. Y entonces acabó provocando el efecto contrario, que es Calabres el que dice que va a demandar a Pablo Fernández, porque en un momento Pablo Fernández dijo que le había llegado el rumor de que el Español había pagado a Koldo, que le han pagado para que les dé datos y de su móvil y tal, con lo cual, en fin, esto decía Montón. Es muy claro. Yo mando un WhatsApp a una periodista. A mí eso me parece como llega al temente, manipula para que sea un soltero. Pablo, ahí una cosa. Calabres en ningún momento dice no, que tú te Calabres se cuida mucho en no decir que yo he hablado con Ábalos o con Koldo, pero el mensaje que él pone da a entender, de forma torticera, ladina y artera, da a entender que yo me mensajeaba con Ábalos y con Koldo. Al punto que da a entenderlo que ha habido al menos 2 medios de comunicación. A esta hora todavía lo mantiene. Ese mensaje lo tiene Jorge Calabres no solamente porque lo tiene la UCO. A mí me han dicho, y yo le doy credibilidad, que el español ha comprado a Koldo el contenido del teléfono de Koldo. Esto me parece verdaderamente vomitivo. Cuidadín con esas afirmaciones. ¿Hubo afirmación?
afirmación, señor Lammata, y leemos. A mí me han dicho y yo le doy credibilidad. Entiéndame, vamos a ir fino. Podría ser que en este caso, tal vez si no le diera lo de le doy credibilidad, estaría más a salvo. Pero si yo le digo, a mí me han contado una cosa y yo me lo creo, ¿eh? Me lo creo, pero me lo han contado. Me han contado esto, me lo han contado. No sé si podría estar ahí libre de Claro. pecado. A lo Pues- mejor sí la es muy fino, ¿eh? Pues cada vez he hecho que le va a demandar por esa afirmación. No ya le digo, no es una afirmación. Puedes leer mi... A ver, Calabrés ha respondido, Venga. puedes leer mi mensaje. La demanda se le vamos a poner nosotros a Pablo Fernández. pues ¿Quieres saber por qué te van a poner la demanda? Por decir que hemos comprado unos WhatsApps de una causa judicial y que no tienen... No, yo he dicho que a mí me han dicho y que yo le doy verosimilitud. He dicho, a mí me han dicho y yo le doy verosimilitud. Que me la ponga, que me la ponga. Está intentando responder al pedrojotismo con su propio pedrojotismo, pero no sé si le va a salir bien. ¿Cómo lo ve usted? El intento de- Fíjese, si hubiera dicho a mí me han dicho, y además si hubiera hecho un perojotismo o un peñafielismo. Claro, mira, es verdad, pero hubiera dicho, yo no lo he dicho, lo ha dicho el que me lo ha dicho, el que vende Claro, mi fuente. pero si hubiera dicho, a mí me han dicho que yo no sé si será verdad, pero a mí me han Eh, dicho que... es- Usted ya conoce a los profesionales, eso es lo que haría un profesional. Dirá, pero si Eso yo no lo he es. dicho, yo he dicho que me han Pero contado eso. Yo lo- no sé si es lo verdad, que yo solo falla- cuento lo que me han contado. A mí lo que me genera dudas aquí es cuando dice lo de a mí me han dicho y yo le doy credibilidad, porque está tan encendido que tiene que decirle le doy credibilidad. Que no diga eso, que diga a mí me han dicho y encima que sea cínico, que no sé si será verdad, no lo Claro. sé, pero me han dicho una cosa que a mí al menos me parece un poco grave, ¿eh? Y y lo cuelas. No Esa es pasaría la coletilla nada, que le ha ¿eh? faltado. Hay que decir, me ha llegado esto, yo no sé si es verdad, pero lo cuento. Tiene Y que si no es estudiar mentira, un pues poco. pondrá que me lo dijo, que no diré quién es, pero es el culpable. El señor Fernández tiene que estudiar un poquito todavía no domina el arte del pedrojotismo, no lo domina. Bueno, no sé qué conclusión saca de este episodio del señor Calabrés y el señor Pablo Fernández. Bueno, que realmente creo que se da cuenta y hasta qué punto se rebajan las tertulias. A mí me parece, nos reímos y aquí lo analizamos y lo vemos, pero me parece de un nivel lamentable esto. Que este sea el nivel, es decir, intentando ponerse unos a otros trampas para que digan, para que el público piense, es manipular la opinión del que está escuchando al otro lado, pero de una forma tan flagrante y clara que me parece ya que es decir a viva voz que la gente o los oyentes o los televidentes o quien sea que es idiota y que sí, que le están intentando manipular, porque me parece de vergüenza.